Tuxpan es uno de los pueblos más antiguos de Jalisco. El primer dato que tenemos sobre él es que ya existía en el año 627 de nuestra era. Por lo tanto, tiene 1387 años de que Tuxpan ya existía. De los que tenemos noticia que arribaron por estas tierras, de las culturas que hoy conocemos como los toltecas, precisamente son ellos los que descubren Tuxpan en el año 627, e inclusive nos dicen que el sacerdote que los guiaba se llamaba Masatsi, y es quien descubrió a Tuxpan. Después, siguiendo la misma ruta, van a pasar los mexicas, y después hacia 1460 y 1480 van a tener una expansión sobre estos territorios de los purépechas o tarascos. Dicha permanencia, dicho dominio sobre estos terrenos van a ser hasta 1510, en donde van a ser expulsados los invasores purépechas de nuestras tierras. Sin embargo, dichas culturas, tanto las que hoy conocemos como toltecas, como mexicas y como purépechas, van a dejar su huella en la cultura tuxpanense, y siendo nosotros los que damos tradiciones y costumbres de dichas culturas. Después, ya de 1510, en 1530 va a aparecer por estas tierras Fray Juan de Padilla. Fray Juan de Padilla va a ser un hombre incansable, andariego, que va a querer convertir a Tuxpan al cristianismo. Tuxpan se resistía a recibir el cristianismo, puesto que como es una cultura originaria, pues no era fácil decirles a los de Tuxpan que los que ellos anunciaban era la verdadera religión y que era la única, etcétera, etcétera. Los tuxpanenses se resistieron mucho, pero viendo la insistencia de Fray Juan de Padilla y queriendo quitárselos de encima, después de arduos 6 años, va a lograr convertir a un natural de Tuxpan, que lo van a adoctrinar y que van a sustituir al cacique que se resistía, y que ese era Huitziloa. Huitziloa fue el hombre que dijo no, no y no a la religión cristiana. Sin embargo, para 1536, siendo gobernante Juan Cuitlacili, entonces era el que habían preparado ellos, que era dócil, que era fácil de manejar y de lavar el coco. Fue así como van a recibir los naturales de Tuxpan el bautismo, pero no por gusto, sino porque querían quitarse de encima ya a Fray Juan de Padilla, que durante 6 años insistió. Fue así como los tuxpanenses van a entrar al cristianismo por imposición, no por voluntad propia. Y como ese era el objetivo de Fray Juan de Padilla, entonces Fray Juan de Padilla se sintió realizado al ver que los de Tuxpan pues ya habían recibido el bautismo, y fue él que en 1536 va a fundar el convento de San Juan Bautista de Tuxpan, Jalisco, y por lo tanto, al fundar el convento, pues va a fundar también el templo conventual, también dedicado a San Juan Bautista. Así fue como Fray Juan de Padilla se va de Tuxpan con don Francisco Vázquez de Coronado, que era gobernador de Jalisco. Se va a la conquista de los territorios del norte del país, que hoy conocemos como Durango, como San Antonio, Texas, y allá es donde muere dicho religioso que su trabajo le costó insistir tanto para que los tuxpanenses se convirtieran. Una vez Tuxpan ya cristiano, va a ser el pueblo más importante del sur de Jalisco, más antiguo, más poblado. En primer lugar va a estar Tuxpan, en segundo lugar Zapotlán y en tercer lugar Tamazula, ¿sí?, en importancia. Por eso Tuxpan se va a convertir en cabecera de la alcaldía mayor o del gobierno virreinal,
que se va a instalar hacia 1560. Pero 100 años después se va a trasladar la sede del gobierno virreinal a Zapotlán. Ya Tuxpan, una vez evangelizado, ya llega un religioso que pues va a estar con nosotros 11 años y que es Fray Antonio de Segovia. Fray Antonio de Segovia es uno de los religiosos que más nos quiso, puesto que durante los 11 años no solamente trazó la ciudad, se fundó el hospital, erigió la Cruz del Atrio, que es un monumento franciscano del siglo XVI, sino que era un hombre con clarividencia, que nos iba a enseñar, nos iba a advertir de los peligros naturales, de los terremotos, y fue así que un martes 27 de diciembre de 1567 va a advertirnos sobre un temblor que va a acontecer a las 12 de la noche para amanecer el miércoles 28 de diciembre de 1567. Y es así como los tuxpaneses van a salvarse, puesto que la ciudad va a quedar completamente destruida. Estaba lloviendo y nada más tuvimos que lamentar la muerte de 2 infantes. Termina Fray Antonio de Segovia ya anciano y casi ciego, en donde se tiene noticia que fue a morir al convento de la ciudad de Guadalajara en 1570. Pero Fray Antonio de Segovia, un hombre que verdaderamente conocía sobre la existencia de imágenes de caña de maíz, puesto que él había comprado una en 1531 en Michoacán, no tenemos el lugar preciso, si fue en Tzintzuntzan o si fue en Pátzcuaro, pero que tuvo atada a su cuello durante varios tiempos, y es la que conocemos hoy en día como la Virgen de Zapopan, que después de la famosísima guerra del Mixtón, y una vez pacificados, se las obsequió para que la veneraran como la pacificadora. Después de que ya termina su estancia Fray Antonio de Segovia, entonces el templo destruido, la ciudad destruida, porque hay que dejar también noticia de él, que antes de advertirles que no tocaran los chirimiteros, que no subieron a la torre porque iba a venir un temblor, él entró al templo con el fin de sacar al Santísimo, a las hostias sagradas, pero estando él dentro del templo, pues el temblor se va a efectuar y el templo va a quedar completamente destruido con él dentro. Entonces los naturales, pues estaba lloviendo, era de noche, pues en la mañana muy temprano, en cuanto amaneció, entran al templo para sacar el cuerpo y supuesto cadáver de Fray Antonio de Segovia, pero fue la gran sorpresa que él estaba hincado con las manos juntas ante el Santísimo, que las viguetas del templo le hicieron pues como casita, como que lo protegieron contra las ruinas del templo, y así es de que se salvó. A él, yo le adjudico que fue el que nos trajo el Cristo de caña de maíz de Pátzcuaro, porque él ya sabía en dónde venían ese tipo de esculturas, y además Tuxpan está de Pátzcuaro 35 leguas. Por lo tanto, para mí es fácil que este señor, ya anciano y casi ciego, haya ido a traernos el Cristo que tenemos. ¿Y por qué lo digo? Porque ya una vez que estuvo en Guadalajara y antes de morirse, fue caminando hasta Huejotzingo, Puebla, que son más de 100 leguas de Guadalajara. Entonces yo digo, si caminó más de 100 leguas en ir y otras 100 leguas en regresar a Guadalajara, que no haya ido 35 leguas. Pero esa es una suposición mía, y yo vuelvo a repetir que le adjudico a él que nos haya traído esta hermosa imagen de Cristo crucificado,
que es única en el país, no por su antigüedad, sino por su belleza anatómica, porque es una escultura completamente perfecta, mide 1,80 m y no pesa más de 6 kilos, y es la que se conserva en el templo parroquial de San Juan Bautista. Una pausa.